Bueno, vamos a cerrar con un repasito de los protagonistas. Es importante diferenciar claramente cuando tú ves la fórmula o vas a justificar una cuestión, saber de qué estás hablando. Entonces, primero diferencia de las partículas subatómicas el electrón y el protón. Para nada puedes confundir este protón con el H+, que se llama también protón, pero es una especie química que es un ión. Se refiere, cuando yo digo el protón de H+, no me estoy refiriendo a la partícula subatómica, que es la unidad de carga que hay en el núcleo, ¿vale? Entonces, los electrones. ¿Dónde aparecen los electrones? Pues cuando hacemos la configuración electrónica, que ya sabéis que se hace para el estado fundamental, que es el de mínima energía, siguiendo el principio de Aufbau, que dice que los electrones se colocan de menos a más energía. La energía de los orbitales viene dada por la regla de N más L, y cuando por la regla de N más L, y cuando la suma de N más L coincide, pues recordad que tenemos que mirar los valores de M, y cuanto más posibles valores de M haya, menos energía tendrá el orbital, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a configuración electrónica de estado fundamental. Cuando tengo que obtener el ion más estable de un elemento, pues recordamos que los S y los P consiguen configuración electrónica de gas noble, y los D, perdiendo los orbitales de las capas más externas, que son los 4S o los 5S que tienen ahí en la capa más externa, empiezan perdiendo eso y luego se tienen que quedar con capas de llena o capas de semillena, ¿vale? Bueno, pues los electrones se colocan en orbitales. Estos orbitales vienen dados fundamentalmente por tres números cuánticos, que son el N, el L y el M. Números cuánticos, ¿cuál coordenadas de un punto? X y Z, bueno, pues N, L y M. La diferencia es que aquí el M se refiere a la capa, al nivel de energía. Mientras más N tenemos, más energía y más lejos estamos del núcleo. L, que es el número cuántico secundario, se refiere al subnivel, porque también informa sobre la energía y sobre la forma que tiene el orbital. Si la N es el número, la L va a ser la letra. 0, 1, 2 o 3. Cuando yo te doy un valor de N, para ese valor de N solo son posibles valores de L menores que ese N. No me valen ni igual ni mayor, por supuesto. En el caso de M, los valores permitidos son desde menos L hasta L, pasando por el 0. Estos serían las cajitas, ¿vale? Lo pongo ahí en amarillo porque a nadie se le va a ocurrir poner que las M son cajitas, ¿eh? La M nos informa sobre la orientación del orbital. Si yo tengo que especificar el electrón que está dentro del orbital, voy a necesitar un cuarto número cuántico, que es el spin, el S. Este me indica el sentido de giro del electrón y toma valores que son de más un medio o de menos un medio. Esto en cuanto al electrón. Pero, en realidad, de lo que menos se habla en química, y sin embargo es lo que tiene más efecto, es de los protones, que están ahí dentro y se encargan de ordenar los electrones. Entonces son los que, atrayendo los electrones, provocan o son responsables de todas las propiedades de los átomos, ¿vale? Entonces recuerda que cuando te pregunten por las propiedades, radio, energía de ionización, afinidad electrónica o electronegatividad, o incluso el carácter metálico o no metálico, yo lo que voy a mirar, lo primero, es eso: el número atómico y la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es ese número atómico, ese número de protones, menos los electrones de las capas más internas que hacen pantalla. De esa forma, sabiendo que cuando mayor es la atracción, más pequeño será el radio y mayor será la ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Nada de las propiedades que crecen para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Eso está mal. Eso no está razonado. Se razona en función de la atracción. Y la atracción viene dada por la carga efectiva. Y en caso de elementos que son del mismo grupo, que la carga efectiva es idéntica, tendré que mirar cuánto tienen más o menos carga de electrones, ¿vale? Capas de electrones, perdón. Por último, si estoy hablando de una especie neutra, de un átomo neutro y su ion positivo o negativo, lo que voy a mirar también, en caso de que estas cosas sean iguales, es la diferencia
entre el número de protones y el de electrones. Los protones son los que ordenan y atraen. Si hay más protones que electrones, hay más atracción. Más atracción, menos radio, mayor todas las propiedades. Al revés, si hay más electrones que protones, tengo un ion negativo, todo lo demás, la carga efectiva y las capas son iguales, pues entonces, si hay más electrones que protones, estarán un poquito más sueltos y por tanto el radio será mayor y todas las energías serán menores. En el núcleo también están los pobres neutrones, que solo sirven un poco para estabilizar el núcleo y que nos permiten encontrar el valor del número másico y hablar, como ya sabéis, de isótopos. Los siguientes protagonistas que hay que saber diferenciar, por favor, son los átomos, las moléculas y los iones. Un átomo es un elemento de la tabla periódica. Se representa mediante su símbolo y fundamentalmente cuando a mí me dan Fe, Cu, un símbolo de un elemento, nos estamos refiriendo al enlace metálico, ¿vale? Él consigo mismo. Entonces, cuando tengamos que calcular los moles, yo me refiero a esta como masa atómica. ¿Por qué? Porque estos son átomos, ¿de acuerdo? Mientras que una molécula es un conjunto de elementos. Si el átomo venía dado por el símbolo químico, la molécula viene dada por una fórmula química. Estas fórmulas dan lugar a enlaces iónicos y covalentes. Iónicos, metal con no metal, covalentes, no metales entre sí. Estas especies, moléculas, pueden tener distintos comportamientos. Me voy a centrar en 3. El enlace iónico da lugar a los compuestos básicos, a los hidróxidos y a las sales. Metal con no metal, ion positivo y ion negativo. El enlace covalente, sin embargo, da lugar a los ácidos y a las bases, como por ejemplo el amoníaco. Es decir, que tienen pares de electrones sin compartir, pero no son hidróxidos, ¿vale? Por último, aquí hablamos de masa molecular, porque son moléculas. Por último, el ion es una especie química con carga. Anión, cuando van electrones. Normalmente los aniones los forman los no metales, que son los que ganan electrones, porque tienen una elevada electronegatividad. Los cationes ceden electrones, son metales los que son capaces de ceder electrones para conseguir configuración electrónica estable, y los metales se caracterizan por tener una baja energía de ionización. Por último, voy a repasar 2 de las reacciones fundamentales. 3, vamos. La combustión. Ajustamos siempre para un mol del compuesto. El mol con oxígeno da CO2 y agua. La reacción de formación. Esta aparece en el tema de termo. Yo tengo el compuesto, el que sea, y escribo la reacción. Los reactivos los tengo que escribir yo, y los reactivos son los elementos que los forman, en este caso calcio, carbono y oxígeno, tal y como se encuentra en la naturaleza. Aquí hay que repasar porque todos los elementos son sólidos menos el mercurio y los diatómicos. Los diatómicos eran el hidrógeno, sigo con los cabezas de grupo, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, y bromo, que ya en lugar de ser gas es líquido, pero es diatómico también, y el yodo, que en lugar de ser líquido llega a ser sólido, ¿vale? Pero también es diatómico. Los gases nobles también son gaseosos, pero bueno, eso se sabe. Las reacciones más importantes y con las que hay que tener más cuidado a la hora de escribirlas son las reacciones de disociación. En ellas una sal se convierte en un ion positivo y un ion negativo. Tenemos que tener cuidado con los subíndices y con la carga de los iones. La mejor manera de sacar las cargas es con los numeritos de los números de oxidación. Ion positivo y ion negativo. Los calculamos y los sacamos. Cuidadito con las flechas. En el caso de solubilidad, llevarán 2 flechas siempre que la sal sea insoluble. Estas sales insolubles se representan por la constante, o se reconocen por la constante, o porque te dan la solubilidad. También emplearemos la reacción de disociación en ácidos o bases cuando lo hacemos por arrenio. Ahí hay que tener cuidado cuando son fuertes, una sola flecha, y cuando son débiles, caso A o caso B, que ponemos 2 flechas. Por último, también en el tema de ácido-base, encontramos las sales en las reacciones de hidrólisis. Estas tendrán una sola flecha. Recordamos que en las reacciones de hidrólisis no aparece el agua, aunque sean disoluciones. No ponemos el agua, aunque sean disoluciones. El agua solo la vamos a poner en las reacciones de ácido-base cuando los hagamos por Bronsted-Lowry.